Soy consciente de lo que cuesta elaborar unos presupuestos. En etapas municipales andábamos en estas cuestiones y uno es consciente de lo complejo y, sobre todo, cuando habla de todo un territorio como Canarias. Pero sí me preocupa una cuestión. Me preocupa algo que usted terminó diciendo y me gustaría a mí empezar. Si todo va bien, ¿para qué cambiar? Y lo digo porque para mí ese es el enfoque que precisamente demuestra que estos presupuestos son erróneos. Para nosotros estos presupuestos profundizan en un modelo económico profundamente desarrollista y que lo único que van a lograr es seguir concentrando la riqueza en unos pocos. Y si todo va bien, ¿para qué cambiar? Nosotros no vamos a discutir los datos macros, señor vicepresidente. Eso se lo dejamos a ustedes en la legislatura anterior. Cada vez que descendía el paro, decían que trucábamos los datos. Cada vez que crecía la economía, eso era, bueno, pues el contexto internacional, el mundial o lo que fuera. Nunca nosotros tuvimos ningún mérito en esas cuestiones. Somos conscientes que los datos de desempleo han bajado, que los datos de afiliación a la seguridad suben, que la llegada de turistas como una tralla, que la recaudación está siendo extraordinaria, los beneficios están siendo extraordinarios, el incremento del PIB se sostiene año tras año y dirá que entonces, ¿cómo podemos hacer una crítica precisamente a la acción del Gobierno y precisamente también a estos presupuestos? Como digo, nosotros no vamos a negar los datos de empleo ni de afiliación a la Seguridad Social. Eso lo hacía su portavoz cuando estaba en la oposición. Nosotros desde el primer día, cuando han sido positivos, los hemos reconocido. Y cuando los datos económicos, aunque somos conscientes, antes y ahora, que no dependían exclusivamente de Canarias, sino de multitud de factores externos en lo económico y fuera de lo económico, nosotros, vuelvo y reitero, no vamos a entrar en ese juego. Lo que sí decimos es que la riqueza que se está generando está mal repartida. Y es verdad que en Canarias, desgraciadamente, ese es un problema estructural desde hace tiempo. Se decía en la comisión anterior que nosotros, en la etapa anterior también, la pobreza tuvo un porcentaje muy elevado, y es cierto, pero con una diferencia notable, que no es cualquier cosa. Hubo momentos de cero casi económico, porque hubo un cero turístico que representa un porcentaje enorme de nuestra actividad económica, y en el mejor momento de la legislatura pasada, el número de turistas que llegó a Canarias después de una recuperación fue de 14,6 millones de turistas. 3,5 millones de turistas menos, lo que implica también en recaudación de manera notable. A pesar de eso, hoy el 1% de la población más rica en esta tierra concentra el 30% de la riqueza en Canarias. Y digo que es triste que planteemos que si todo va bien, ¿para qué cambiar? Porque creo que eso es no lo que está esperando la mayoría social ahí fuera. Los salarios, desgraciadamente, siguen sin dar respuesta para poder alquilar una vivienda, ni siquiera para poder ir a comprar a un supermercado un producto de calidad. La pobreza se extiende, como digo, en Canarias. La gente no llega a final de mes y no puede pagar para tener una casa. Por eso digo que sí, la economía va bien en su presupuesto, y ahora hablaremos de él en datos económicos concretos, se crece en 7,5 millones de euros, pero insuficiente para cambiar el modelo, porque sí creemos que es absolutamente necesario cambiar el modelo. Y decimos que este es un modelo económico exitoso para unos pocos, pero fracasado para la mayoría social. Decía antes que estábamos hablando de un presupuesto que va a contribuir a generar más pobreza o, evidentemente, a generar más riqueza en manos de unos pocos. Porque para redistribuir la riqueza estos presupuestos, señor vicepresidente, en absoluto sirven. Es la antítesis de lo que ustedes dicen y hacen lo que tendríamos que impulsar para redistribuir esa enorme riqueza que en este momento se está generando en Canarias. Lo que ustedes dicen es negar la subida del salario mínimo interprofesional, del incremento de los salarios o del incremento de las pensiones, salvo que se vaya aparejado al incremento de la productividad. Eso que ustedes dicen que es el mayor problema de Canarias. Cuando la economía crece por encima incluso del resto de las economías de España, ¿dicen ustedes que el mayor problema de Canarias es el de la productividad? En absoluto, señor vicepresidente. El mayor problema de Canarias en este momento
es la vivienda, sin ninguna duda, es la pobreza y es la concentración de la riqueza. Y estos presupuestos no atacan estas cuestiones, todo lo contrario, la agravan, porque para poder redistribuir la riqueza, ya no solamente por la vía de los salarios o de los ingresos, tenemos que hacerlo también por la vía tributaria. Y este presupuesto perpetúa un año más la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, que con la modificación de ustedes permitía que quienes heredaban más de 1.200.000 euros no pagaran absolutamente nada, detrayendo 50 millones de euros. Este año, lo dicen sus presupuestos, en la memoria económica, 50 millones de euros que podrían ayudar a desarrollar políticas precisamente para redistribuir esa riqueza. O no recuperando la bonificación al alza de precios que iría dirigida a los bolsillos de los canarios que cobraban menos de 30.000 euros y que puso en marcha el Gobierno anterior y que, desgraciadamente, ustedes eliminaron casi 200 millones de euros, eso sí, directos al bolsillo de la gente que necesitaba más recursos. O rechazando la implantación de un impuesto a las pernoctaciones turísticas que hubiera permitido recaudar entre 150 y 200 millones de euros precisamente para ir atajando esa brecha de entre la riqueza y la pobreza, entre ricos y pobres en nuestra tierra. Digo que es un modelo también desarrollista, señor vicepresidente. Mire, la prueba más clara es precisamente el incremento de su consejería, 7,5 millones de euros. Yo no sé si será poco. Lo que sí le digo es que bastante menos que los 20 millones de euros en los que crece el turismo. Mire, no creo yo que sea precisamente el sector turístico, y nosotros no denostamos el sector turístico, todo lo contrario, pero no creo que sea el sector que necesite más recursos para seguir creciendo. ¿Necesita más recursos? Su consejería, sí, señor vicepresidente. 7,5 para la economía en su conjunto, la diversificación, para el comercio, para la industria y para los autónomos. Y para el desarrollismo, para el modelo turístico, para más de lo mismo, para ir en contra de la diversificación económica y profundizar en lo mismo de siempre, 20 millones de euros, escasos recursos destinados a la economía social. Se reduce a la mitad los recursos para implementar la economía azul. Nos sorprende que la zona franca y la SEC tengan el mismo dinero desde hace 3 años, que pueden ayudar también a esa diversificación económica. Y además unos recursos inflados y dopados con los fondos MRR. Un claro ejemplo, los fondos destinados a pymes industriales, modernización y diversificación del sector industrial, a la isla de La Gomera 3 millones, a la isla del Hierro 3 millones, y medio millón a Fuerteventura, y 0 a Gran Canaria, y 0 a Tenerife. Esto está claro, demuestra que lo que es un puro maquillaje para intentar contentar a las islas no capitalinas. Porque yo no estoy diciendo que le quiten ni un solo euro, termino ya con esto, a esas islas. Lo que le estoy diciendo es que las están engañando, porque no es real, porque lo han colocado ahí para camuflar una mala ejecución presupuestaria.